Hola, hola amigos, ¿cómo están? Saludos, les saluda Amanda nuevamente de Chit Chatting con Amanda. Bendiciones y bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a continuar una vez más con otro episodio de las sectas religiosas y esta vez vamos a tocar con respecto a los testigos de Jehová. Ya se los mencioné en el video del pasado o el primero que hice de las sectas. Y vamos a ver qué es lo que ellos creen. Ahora, regresando en cuanto al video de la última vez con respecto a la ciencia cristiana o Scientology, solo les quiero bueno, hablé de Scientology, pero también les hablé de las dos sectas que hicieron mucho ruido en los 80. No, los de Jim Jones fueron en los late 70s, en los 78, 79. Y Koresh con K, Koresh, no es Kadesh, como les dije, es Koresh con K. Este fue en el 90 en los 90, creo que 92, 93. Y esas fueron de las más ruidosas, pero hubo otra de la que yo no estaba nada al tanto, creo que fue en los 60s o 70s. Esta está también fundada aquí en los Estados Unidos, pero esta secta estaba creo que en Oregon y fue una secta verdaderamente criminal, una de las sectas más sádicas porque hicieron una serie de ataques biológicos tremendos, cosa que yo no sabía, a pesar de que yo había estudiado sectas, como saben, estudié teología y había estudiado con respecto a las sectas, pero no había cruzado esta en particular. Así que hay por lo menos tres que han sido de las peores. Se dice también que allá por ¿qué fue? En los 60s, cuando asesinaron a la esposa de este productor de cine europeo, pero radicado en Hollywood, que después fue acusado de pedofilia. Ay, se me olvida su nombre, pero la esposa de él estaba ya para dar a luz, tenía como ocho meses y medio de embarazo cuando fue asesinada por un grupo que supuestamente también era una secta satánica, que uno de los asesinos en serie peor que hemos tenido en la historia de este país. Bueno, solo eso les quería recordar en cuanto al video pasado. Ahora, con respecto a los testigos de Jehová, primero déjenme decirle que ellos se creen cristianos, ellos dicen ser cristianos pero niegan la deidad de Jesús, creen en Jesús como hijo de Dios y como profeta, pero no como Dios, no como parte de la Trinidad, porque de hecho ellos niegan a la Trinidad. No creen que haya un Espíritu Santo y no creen que la Biblia no se refiere a la Trinidad en esas palabras específicas, pero la Biblia no es algo siempre literal. La Biblia es tanto literal, y ellos mismos lo saben porque lo dicen, que la Biblia es tanto literal como alegórica. Y esta enseñanza de la Trinidad no es una alegoría, pero sí es un símbolo. Es igual que Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento no existía. Jesús en el Antiguo Testamento estaba escondido y era revelado a través sutilmente revelado escondido más bien en las escrituras del Antiguo Testamento, más en el Nuevo nos fue revelado.
Así que esa es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero de igual manera los testigos de Jehová niegan la función de la Trinidad, niegan la deidad de Jesús, le dan crédito como el hijo de María, le dan crédito como profeta, le dan crédito como al Hijo de Dios, como a hombre, le dan crédito a Jesús hombre, pero no al Jesús de la deidad, con una deidad propia, ¿verdad? Como parte de las tres divinas personas, como dice cierta iglesia. Así que eso es parte, comenzando por ahí y llamándose cristianos como ellos dicen, comenzando por esa falsa doctrina, ya de hecho los descalifica como cristianos, porque una de las más importantes enseñanzas de nosotros los cristianos renovados, y decimos renovados porque ya no somos de la creencia antigua de la cual secuestró la Iglesia Universal, la Iglesia católica, porque ellos se apoderaron del Evangelio y enviaron a los verdaderos cristianos, a los seguidores de Cristo, los enviaron a las catacumbas de Roma, los hicieron esconder, los sacrificaron, los martirizaron y ellos se apropiaron de nuestra fe, de nuestra iglesia, pero la mezclaron, hablando de la iglesia católica, la mezclaron con paganismo, con enseñanzas paganas de prácticas paganas, y también hubo una mezcla política. Por eso es que la Iglesia Católica no es solo una iglesia, es un frente político. De hecho, tengo entendido que en muchos, y no es que en todos los países del mundo, ellos no están considerados solo como una iglesia primordialmente, sino como algo político, porque de hecho ni siquiera pagan impuestos en muchos lugares, porque son un frente político, no en sí una iglesia. Así que de eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es los testigos de Jehová. Decíamos que ellos creen en Jesús como profeta y como hijo de Dios, mas no como Dios. Para ellos la Trinidad no tiene cabida. Según ellos, nosotros los cristianos somos los herejes por creer en algo que explícitamente la Biblia no enseña, pero lo enseña inexplícitamente, diría yo, porque aunque no está en esas palabras, la enseñanza existe. Así que esa es una de las primeras, y ellos se agarran de la enseñanza de Juan 14:28 para enseñar eso, pero creo que no lo han entendido bien, no lo han captado bien, y de hecho déjenme regresar un poquito y hablarles de su fundador, Charles Taze Russell. Charles como Carlos, Taze con Z, Russell o Russell. Y él y un grupo de amigos en el estado, creo que fue en el estado de Michigan, pero fue en el oeste del país, o en el este del país, donde ellos estudiaban la palabra y se juntaban y comenzaron a tomar notas por sí mismos de la Biblia, que empezaron a creer, a darle su propia interpretación personal ellos, donde comenzaron a disentir de las primordiales enseñanzas bíblicas de la iglesia cristiana, y ahí comenzaron ellos a escribir su propio libro. De hecho, ellos tienen sus propias enseñanzas que son publicadas por medio de la Watchtower, de sus libretos que ellos publican. Y así ellos comenzaron una serie de enseñanzas en el año 1916 del siglo XX. Comenzaron una serie de enseñanzas
Ajá, late 19th century. De hecho, comenzaron en la parte tardía del siglo XIX, pero allá por el 16 fue donde fueron más, donde se establecieron ya como entre comillas una religión cristiana, pero son considerados por todos los cristianos ah, renovados, o los cristianos que venimos de los grandes hombres que restablecieron nuestra fe, como Martín Lutero del 500 algo, siglo XVI, como John Bunyan, también del siglo XVI, XVII. Luego vinieron los grandes, Tyndale, y todos ingleses, con la excepción de Lutero, que fue alemán. Luego los grandes como Tyndale, que por cierto murió sacrificado. Luego viene por la Iglesia Católica. Luego vienen los grandes, para mí el más grande y uno de los que yo más respeto, junto con el otro alemán de apellido Müller, George Müller, y Charles Spurgeon, uno inglés y otro alemán, de cuando era el reino de Prussia. Entonces, estos son los hombres que verdaderamente nos dejaron el fundamento de las enseñanzas, tal y como la Biblia las enseña. Así que para mí, dos de los más grandes que existen, más bien son tres, porque me gusta Lutero, pero le doy más crédito a Bunyan, que le siguió a él, y a Spurgeon y a Müller, porque verdaderamente hombres poderosos de Dios. Bueno, regresando de quién fundó la organización del Watchtower o Testigos de Jehová, fue Charles Tacy Russell. Y ellos niegan que él sea el fundador. Ellos le adjudican ese privilegio a Jesús, pero creo que con sus hechos ellos niegan lo que dicen, porque si usted se va a su website, a su sitio de web, usted se va a dar cuenta que mucho de lo que predican no es cierto. Si usted ha sido parte de esa iglesia o conoce a alguien que ha sido parte de esa iglesia, se da cuenta de que, porque así son las sectas son deceptive. Ellos enseñan una cosa pero hacen otra. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren engañar al público, quieren atraer a la gente con lo que ellos creen que la gente quiere oír, quiere creer, pero ya cuando está dentro le enseñan otra cosa, igual que lo hacen todas las sectas, especialmente la secta de la que les hablé la semana pasada, la de los Scientology, ciencia cristiana. Así que bueno, voy a regresar entonces porque me adelanté un poquito con esto de Charles, pero ellos creen también, una de las enseñanzas falsas que ellos tienen es que dicen que Jesús ya comenzó su reinado en la tierra a partir del año 1914 del siglo XX, y como lo dice Revelación o Apocalipsis 11:15, según ellos esa parte de la Biblia enseña que ya Jesús está reinando en la tierra, y que de hecho ya los 144,000 que ellos creen que van, los únicos que van a ir al cielo para luego regresar a reinar en la tierra, ya están en el cielo según ellos. Como les dije, se dicen cristianos de acuerdo a Hechos 11:26, pero sus creencias, sus prácticas los desmiente. No son cristianos porque no son fundamentalistas.
no creen las enseñanzas de las escrituras tal y como están escritas, se presta a su propia y personal interpretación. Las escrituras no es para como yo las entiendo, las escrituras no son de interpretación personal. Mucha gente, y yo misma creía eso cuando era nueva en el Evangelio, creía que la Biblia era lo que yo entendía, pero no es así. Cuando uno ya crece en el Evangelio, aprende que la Biblia no es de interpretación personal, que dice lo que dice y no lo que yo creo. Y a veces necesitamos madurez, ayuda de otras personas para entenderlo, y a veces Dios mismo nos lo puede enseñar a través de un sueño, de una visión. Él nos puede enseñar, no una nueva revelación, pero nos puede abrir los ojos a qué es lo que ya Él reveló. Les hablaba de los 144,000 que creen que son los únicos que van a resucitar para ir al cielo y a reinar con Jesús. Pero lo extraño es que si Jesús ya está reinando en la tierra, quiere decir que esos 144,000 que ellos, a quienes ellos les adjudican la única resurrección, quiere decir que ya están en la tierra, lo cual no tiene sentido, porque la Biblia es bien clara a decir de que cuando Cristo venga, no en su segunda venida, sino que en la próxima venida. La segunda venida va a ser cuando nos quedemos ya todos a reinar en la tierra por 1000 años con Jesús. Pero la próxima venida de Jesús, cuando venga a resucitar a los suyos que murieron en él, en esa venida todo ojo le verá. Y hasta ahora ningún ojo en masa lo ha visto. Así que no puede ser cierto lo que ellos predican. Luego también no creen en el infierno. Ellos creen que el infierno no existe. Y déjeme leer como lo escribí. Dice que no creen en el infierno y que Dios resucitará a los muertos para que se salven, pero si se niegan, serán destruidos para siempre, de acuerdo a Revelación 20, 14 y 15. Un poco confusa esa parte de la enseñanza, pero básicamente están negando el infierno y están diciendo que la gente prácticamente podría ser salva por sus propios méritos, no por el mérito de Cristo Jesús en la cruz, donde Él murió y pagó por nuestros pecados para salvación de nuestras almas. Eso ellos no lo predican y ni lo entienden, obviamente. Ellos tampoco creen en los diezmos. De hecho, ellos no creo que sea cierto, porque tienen mucho dinero y sin que la gente tenga obligación a darles, no habría el dinero que tienen. Pero ellos no creen en los diezmos ni en las como dice la Iglesia Católica, limosnas, ni en las ofrendas. No creen nada de eso. La única manera como ellos, según ellos, recogen su dinero es a través de ofrendas anónimas. No sé cómo pueden tener tanto dinero si la gente puede dar anónimamente. Les puede dar $1 cada persona y entonces no pueden hacer nada con $1. Así que no creo que eso sea cierto, de que no les exijan que solo estén obligados a dar de forma anónima, pero eso es lo que predican. Más yo no lo creo posible por todo lo que ellos poseen un sinnúmero de reinos, de templos del reino, como le dicen ellos, donde no hay rey, por cierto. Son templos del reino sin rey. Luego, ellos tampoco, en cuanto a la salud, ellos no aceptan transfusiones en casos de emergencia, porque la Biblia sí enseña de que la vida está en la sangre, y es la razón por la que el Antiguo Testamento enseñó a que no se podía comer la sangre de los animales. Una persona no puede tomar sangre, y a eso es a lo que se refería el Antiguo Testamento, pero no está hablando de que para salvar la vida no puedes tomar sangre. Sabemos que la vida está en la sangre,
pero ellos han llevado esta enseñanza a un extremo y mucha gente por enseñanzas que ellos tienen les demandan que no acepten transfusiones y mucha gente muere innecesariamente, lo cual es un poco injusto para la gente que tal vez alguien joven que no ha vivido y quiere vivir, pero no puede salvar su vida por las enseñanzas que ellos tienen. Por otra parte, ellos tampoco creen en una milicia, no creen que en este mundo haya necesidad de tropas militares, por ende tampoco creen tampoco creen en las guerras, ellos no participan, no van al ejército, no participan en guerras, a lo cual sería ideal si viviéramos en un mundo ideal, en un mundo donde todo mundo ama a su prójimo, donde todo busca el bienestar de su prójimo, pero lastimosamente vivimos en un mundo caído, en un mundo rebelde, en un mundo donde la gente busca lo propio y no el bien de los demás. Por esa razón, cuando el mal se levanta como se levantó con Hitler en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, como se levantó con Stalin en la Rusia, perdón, que no creo que sí creo que asesinaron a mucha gente en Italia, Roma, y muchos otros, Marx en Rusia, y bueno, todos estos que en realidad han causado más muertes en el siglo XX que en toda la historia desde los tiempos antiguos. Así que sería ideal que no participáramos en guerras y que no tuviéramos ejércitos. Yo estaría de acuerdo con eso siempre y cuando fuéramos seres decentes, que nos amamos unos a otros, pero desafortunadamente los gobiernos tienen que tener su ejército, su milicia, porque es lo único que no les garantiza, pero es la único respaldo que ellos tienen para ir contra sus perseguidores si alguien se levanta a quererlos exterminar, o si alguien por otro tiempo, como les dije, como fue en los tiempos de Hitler, había que exterminar esa maldad y para eso, para examinar a los judíos se les unió Japón, pero luego el mundo entero se les unió en contra. Y gracias a Dios que se acabó eso, pero los tiempos siguen, los tiempos van de mal en peor. Y la Biblia ha hablado claramente de que habrá una próxima guerra mundial y ya estamos viendo muchos ruidos de eso y sabemos también de acuerdo a las enseñanzas bíblicas que esa tercera guerra mundial va a suceder entre el Medio Oriente y Europa. Va a ser una coalición de países europeos Israel, en contra de Israel. Va a ser un ataque contra Israel y a Israel nadie lo salva excepto Cristo mismo, porque no hay poder humano que lo vaya a poder salvar contra tanta nación en su contra. Pero ya como ha sucedido en el pasado, volverá a suceder en el futuro, que Cristo mismo enviará sus ángeles guerreros a salvar a su pueblo escogido. Así que no creen en la milicia, tampoco participan o se hacen parte de la política, ellos no votan. Ellos creen que votar es parte de ser un político activo, lo cual es erróneo, porque usted con su voto alza su voz y participa en la democracia. Así que ellos tienen un muy erróneo concepto de la política y del voto y no participan ni en lo uno ni en lo otro. Ya les hablé de Charles Russell y luego dice que en casos de abusos, porque ha sucedido un número de abusos a menores, abusos sexuales a menores, y que desafortunadamente ellos demandan un testigo de dos para poder acusar a alguien. Y usted sabe, usted cree que un pedófilo que
que abusa sexualmente y viola a un niño va a tener testigos, va a dejar testigos para su maldad, para lo que hace, claro que no. Toda maldad se hace en la oscuridad y sin testigos, así que es imposible llevar un testigo más, además de la víctima, para que se compruebe un crimen de eso. Así que por esa razón, por lo general, ellos no aceptan acusaciones en cuanto a sus miembros con respecto al abuso infantil. Pero las familias, tampoco se les aconseja a las familias a que vayan a las autoridades porque no, ellos dicen que respetan entre comillas a las autoridades y a la policía, pero no es así porque cuando sucede algo ellos lo tratan dentro de su propia política, dentro de su propio gobierno, no lo denuncian. Y solo en estados donde por ley, y no siempre en ocasiones, pero donde por ley se les demanda que hagan denuncias de abusos sexuales, solo en esas ocasiones ellos reportan. De lo contrario, los abusos van sin reportarse, aunque a veces la familia les hace demandas civiles y ellos han llegado a pagar hasta $1,000,000 para callar a esa persona, para que compensarla de alguna manera y no pase a más. Así que hasta ese punto llegan, igual como todas las sectas. Como todas las sectas, ellos llegan hasta eso. Uh, a ver, ¿qué más? Ya les hablé del abuso y que han llegado a pagar hasta $1,000,000. Y luego dice que también descalifican. Otra cosa que los desacredita a ellos como evangélicos cristianos o cristianos renovados, protestantes, es la enseñanza de que no creen en los milagros. Según ellos, el tiempo de los milagros se acabó con los 12 apóstoles, que ya no hay cabida para los milagros. Y así también hay otras iglesias, entre comillas, cristianas, que ya no creen ni en los apóstoles, ni en los profetas, ni en los milagros, lo cual también es erróneo, porque unos lo llevan a un extremo y uno de ellos fue Benny Hinn. Ese lo llevó a un extremo de los milagros por dinero y otros lo llevan como estos, lo llevan al extremo de que no existen. Así que los dos extremos están mal. Y hasta aquí les dejo, mis hermanos. Ya llevo 27 minutos. Mientras cierro, se me van a hacer 28 minutos de este video. Gracias por verme. Gracias por compartir. Gracias por darme su like. Y si les gusta este tipo de enseñanza, suscríbase a mi canal de YouTube. Comparta. Y también tengo mi página de Facebook con el mismo nombre de Chicharrín con Amanda. Gracias. Dios me los bendiga. Bye.